Dios nos ha mostrado, a mí me ha bendecido mucho el conocer la historia de la iglesia primitiva, cómo los primeros discípulos tomaron la batuta de la edificación de la iglesia y cómo el Espíritu Santo vino sobre ellos y los empoderó para que pudieran hacer el trabajo que Cristo les había encomendado, ¿sale? Después de eso vimos la muerte de Esteban y cómo estaba ahí entre los asesinos un hombre que se llamaba Saulo, consintiendo la muerte de Esteban y aprobando la muerte de Esteban, y después, a raíz de la muerte de Esteban, empieza una persecución a los creyentes, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y parece como que puso Lucas, el escritor de Hechos, en un post-it de esta idea de la persecución de los creyentes, y luego pasa y abre un paréntesis para hablar del encuentro que tiene Jesús con Saulo y la conversión que existe en el corazón de Saulo, que ahora de perseguir a Cristo y a sus seguidores, ahora pasa a servir al Señor por la conversión que hay en su corazón. Y hace 15 días también vimos el encuentro que tiene Pedro con Cornelio. Y luego cerramos paréntesis y volvemos a tomar esta idea de la persecución que había hacia los creyentes. Y es ahí donde vamos a retomar Hechos, este pasaje del día de hoy. Y vamos a realmente a poner nuestros corazones para que Dios nos hable. Amén. Entonces, te pido que me acompañes a orar, que cierres tus ojos y ores por mí, ores por este domingo para que Dios nos hable lo que sea su voluntad. ¿Sale? Vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias por este día que podemos estar reunidos, Señor, y que podemos estar en tu presencia. Sabemos que siempre podemos estar en tu presencia, pero es muy especial cuando tu familia está junta y estamos en un mismo espíritu. Tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo y aquí está tu pueblo alabándote, Señor, y buscando aprender de ti. Hoy te pido que tú tomes el control de esta reunión, que no sea yo quien hable, sino tú, Señor, y que nos muestres tu palabra. Prepara nuestros corazones para recibir aquello que tengas preparado para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir a la palabra, pero antes de ir a la palabra quiero decirles a todos, y especialmente a las personas que son nuevas, que son bienvenidos aquí. No importa cuál sea la percepción que tienes de Dios, no importa cuál sea tu pasado, no importa cuál sea tu trasfondo, no importa cuál sea la circunstancia por la que estés pasando, esta es tu casa y aquí eres amado y eres bienvenido. Amén. Y espero que realmente que después de hoy todos nos vayamos conociendo un poco más y amando un poco más a Jesús, que al final de cuentas es por lo que estamos aquí, para que el nombre de Jesús sea exaltado y que podamos llegar a conocerlo más. ¿Sale? Vamos a leer Hechos 11, de versículos 19 al 30. Yo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Si tienes tu Biblia, te invito a que leas conmigo. Si no, aquí atrás también van a estar el pasaje y los diferentes textos que vamos a estar viendo el día de hoy. Y es importante que estés leyendo conmigo porque, como decía Jonah la semana pasada, es importante que pongas todos tus sentidos en aprender la palabra, no nada más tu oído, sino que también tus ojos los pongas en la palabra para que estemos realmente enfocados en lo que Dios nos quiere hablar. Amén. Muy bien, vamos a leer y vamos a retomar este punto de la persecución que sufrieron los primeros creyentes, ¿sale? Y dice: los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene, que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Por aquel tiempo, unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio.
Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría a los hermanos que vivían en Judea ayuda. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Un segundo. Y como les digo, parece que toma otra vez Lucas esta idea de la persecución, después de hablar de la conversión de Saulo y del encuentro de Pedro con Cornelio, regresa a la persecución que estaban sufriendo los discípulos y los creyentes después de la muerte de Esteban. Y yo cuando estudio la Biblia me gusta hacerme algunas preguntas y realmente te invito a que en tu estudio bíblico lo hagas, porque Dios nos habla mucho cuando nos preguntamos lo que está pasando en la palabra. Y una de las cosas que me pregunté cuando estaba estudiando este pasaje es quién es, o me gusta preguntar quién fue el que hizo, o quién fue el que actuó. Y me hice la pregunta de quiénes eran estas personas de las que habla este pasaje que llegan a la ciudad de Antioquía. Y la respuesta es muy interesante porque la respuesta es que no sabemos. O sea, no conocemos los nombres de estas personas. Sabíamos que eran un montón de personas que estaban sufriendo persecución, que acababan de pasar por muerte de alguien querido y que estaban pasando por momentos de angustia y por momentos muy difíciles. Y eso es todo lo que sabemos de ellos, no conocemos sus nombres. Pero lo interesante es que a pesar de que no conocemos sus nombres, porque si se acuerdan, en capítulos atrás, en el capítulo 8 de Hechos, dice que cuando los creyentes fueron dispersados a diferentes regiones, los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Entonces las personas de las que sí conocemos sus nombres estaban en Jerusalén y ahí se mantenían. Y estas personas de las que estamos hablando el día de hoy no sabemos quiénes son. Y hasta el día de hoy no conocemos sus nombres, no sabemos quiénes eran, pero la obra que Dios hizo a través de ellos sigue vigente. Y eso es tan interesante y tan grande que 2000 años después la obra de Dios permanece a pesar de que no conocemos los nombres de ellos. Porque, si me permites decirlo de esta forma, ellos eran un montón de donadies en medio de problemas, en medio de un momento súper difícil, pero que deciden, aún en medio de esa situación, aún en medio de que no eran nadie, probablemente muchos de ellos tenían pocos meses de haber conocido a Cristo y aún ellos deciden poner sus dones al servicio de Dios en medio de una situación complicada. Y hasta el día de hoy, la obra de Dios permanece. Y cuando yo entendí esto, se me hizo algo tan increíble y realmente empezó una oración en mi corazón para esta iglesia. Y yo le pedí a Dios y le sigo pidiendo a Dios que en 100, 200, 300 años, en 10 años, que nuestros nombres no sean recordados, pero que la obra de Dios por medio de esta iglesia en esta ciudad permanezca. Y la verdad es que la historia de la iglesia está llena de este tipo de héroes anónimos de los cuales no se conoce sus nombres. Iván decía hace rato cuando nos invitaba a unirnos a las diferentes áreas de servicio que la edificación de la iglesia no es solamente trabajo de los pastores o de los líderes de la iglesia, porque a veces pensamos eso, a veces pensamos que la edificación de la iglesia es trabajo únicamente de los pastores, de los líderes, de la gente visible, pero aquí el libro de Hechos nos está enseñando todo lo contrario, que la edificación de la iglesia es trabajo de todos, es trabajo de las personas que no tienen un lugar visible y que están dispuestas a poner sus dones al servicio de Dios. Y no sé si lo sabías, pero existe un grupo de personas aquí en la iglesia que domingo a domingo llega aquí a las 8:30 de la mañana a limpiar los baños, a limpiar los salones, a sacudir las sillas para que cuando tú llegues tengas una iglesia ordenada y limpia donde puedas gozar de la presencia de Dios. Hay un grupo de personas también que semana a semana le llevan la palabra de Dios a nuestros hijos y que semana a semana están orando por nuestros hijos y están orando por el mensaje que Dios ha puesto para sembrar la semilla en nuestros hijos. Y es muy probable que no conozcas los nombres de las personas que este domingo hicieron este trabajo. Es muy probable que no conozcas los nombres de las personas que este domingo llegaron a las 8:30 de la mañana a barrer, trapear, limpiar los baños, que durante la semana estuvieron preparando una clase para nuestros hijos, una clase para los del servicio, la escuela dominical, y es muy probable que no conozcas sus nombres. Pero la verdad es que la obra de Dios que hace a través de ellos permanecerá. Porque es muy probable que dentro de esos niños que son enseñados por este grupo de maestros anónimos, exista un nuevo pastor el día de mañana, nuevos líderes de la iglesia que la semilla es sembrada a través de estos héroes anónimos. Es muy probable que uno de los próximos líderes de la iglesia
haya decidido quedarse en la iglesia porque alguien le dio una calurosa bienvenida en la entrada y porque cuando llegó todo estaba limpio y ordenado. Y esos son el tipo de trabajos que no sabemos, no nos damos cuenta, pero es parte fundamental de la edificación de la iglesia. Y aquí lo estamos viendo en el libro de Hechos. Como personas de las que no recordamos sus nombres son personas claves para la edificación de la iglesia. Y yo quiero reconocer a estas personas que hacen ese trabajo domingo a domingo, semana a semana, y que no sabemos sus nombres. Y te quiero animar a que seas parte de eso, a que seas parte de la edificación de la iglesia de Cristo. A que nuestros nombres no sean recordados, pero que la obra de Dios permanezca. Amén. Y más adelante habla este capítulo acerca de que cuando llega Bernabé a la iglesia de Antioquía o la ciudad de Antioquía, él vio evidencias de gracia. Y esa es una frase que me llama mucho la atención. ¿Qué son evidencias de gracia? Y como les digo, yo me hago muchas preguntas cuando estoy leyendo un texto. Y la siguiente pregunta que me hice es, ¿dónde? El lugar del que estaba hablando, Antioquía, ¿qué era ese lugar? Y me puse a estudiar un poquito de lo que era Antioquía en aquel entonces y encontré datos muy interesantes. Que en aquel entonces Antioquía, junto a Alejandría, era la segunda o tercera ciudad más importante del Imperio Romano por su posición geográfica. Era muy importante comercial, económicamente, culturalmente también, y tenía una gran población de 500,000 habitantes, que a lo mejor ahorita suena como una ciudad pequeña, pero para aquel entonces era una ciudad monstruosa. Y no pude evitar hacer la comparación con la ciudad donde vivimos el día de hoy. Estamos hablando de la segunda o tercera ciudad más importante del Imperio Romano y nosotros vivimos en la segunda o tercera ciudad más importante económica, cultural, poblacionalmente de México. Y si en esta ciudad se dieron evidencias de gracia, ¿cuánto y más podemos tener oportunidades en nuestra ciudad de dar evidencias de gracia con la multitud de culturas, de subculturas que existen en esta ciudad? Dios nos puede dar las oportunidades para dar evidencias de gracia en esta ciudad. ¿Saben? Y existen muchas evidencias de gracia que se encuentran en esta ciudad de Antioquía, pero hay una que para mí saltó a mi vista muy, muy rápido, luego, porque si pusimos un poquito de atención a lo que leímos, dice que el mensaje fue compartido fue compartido solamente a los judíos. Y en esta ciudad de Antioquía es el primer lugar donde se le comparte también a los gentiles, a los extranjeros. Y podemos pasar por alto este dato y decir, pues sí, se les compartió a los extranjeros. Pero la verdad es que si se acuerdan hace 15 días cuando veíamos el encuentro de Pedro con Cornelio, lo que les dice en su casa es clave para entender esto, porque les dice, mi ley me prohíbe que yo conviva con ustedes, que yo me junte con ustedes. Y esa era la misma ley que estas personas judías que estaban compartiendo el evangelio habían entendido toda su vida y habían tenido toda su vida, en donde los extranjeros eran comparados a menudo con perros, porque eran indignos de la presencia de Dios, porque el pueblo de Dios eran solamente los judíos. Entonces imagínate el shock cultural que hubo para estos creyentes que decidieron y entendieron algo que Pedro entendió en el capítulo anterior a través de visión. Y estas personas lo entendieron también, que la gracia de Dios tenía que ser compartida a todo el mundo. Pero no es fácil, porque su ley y todo lo que habían ellos conocido durante toda su vida les decía que esto no era lo correcto. Pero ellos entendieron algo de la gracia de Dios y es así como vemos evidencias de la gracia en esta ciudad y en esta iglesia. Y yo realmente me empecé a preguntar si nosotros en esta iglesia estamos dando evidencias de gracia. Si en esta iglesia cuando recibimos a personas diferentes a nosotros, la gente se siente bienvenida y se siente amada en esta iglesia. Y te invito a que te hagas esta pregunta. ¿Qué tal si llegara alguien de una clase socioeconómica diferente a nosotros? ¿Se sentiría bienvenido y se sentiría amado en esta iglesia? Si llega una familia con un hijo enfermo, ¿se sentiría bienvenido y amado en esta iglesia? Una persona con un trasfondo cultural, con un trasfondo religioso diferente, ¿se sentiría cómodo en esta iglesia? Y la verdad es que es ahí donde vamos a poder ver si estamos dando evidencias de gracia en cómo amamos a las personas, porque es muy fácil amar a los que son iguales a nosotros, pero el reto y a lo que Dios nos llama es amar a los que son diferentes a nosotros y a que se sientan bienvenidos en esta casa. Me acuerdo hace algunos meses, creo que fue por ahí de marzo, no estoy seguro, pero cuando nosotros tenemos una oración de equipo antes de que empieza este primer servicio, tenemos una oración de equipo en donde oramos por el servicio y oramos por diferentes cosas que Dios pone en nuestro corazón. Y creo que fue más o menos en marzo que Willy hizo una oración que quedó muy guardada en mi corazón y él decía, le pedía a Dios que fuéramos una casa de puertas abiertas en donde todo el mundo se sintiera bienvenido.
Y me acuerdo que cuando Willy estaba orando por esto, Dios me trajo una imagen a mi mente súper clara. Y yo veía el sillón de la sala de mi casa, que es su casa también, pero veía el sillón de la sala de mi casa, pero diferente porque estaba desgastado. El sillón estaba desgastado, tenía un poco pues sí, como cuando el tapiz de un mueble se desgasta. Y Dios me habló en ese momento y me dijo, si quieren ser una casa de puertas abiertas, tienen que estar dispuestos a sufrir el desgaste que eso representa. Porque la verdad es que, por ejemplo, el sillón de una sala poco se usa a menos de que recibas visitas, ¿no? La verdad es que en mi casa casi no usamos la sala a menos de que recibamos visitas. Si hacemos una casa de puertas abiertas en donde estamos dispuestos a recibir visitas, entonces ese mueble, el sillón de la sala o los muebles de tu casa van a sufrir desgaste. Y es probable que a alguien en medio de la plática de repente se le tire un poquito de su bebida y tengas que retapizar y tengas que volver a limpiar ese sillón. Y eso es lo que pasa. Si nosotros tenemos en nuestro corazón que nosotros somos como los muebles de esta casa, tenemos que estar dispuestos a pasar por el desgaste que representa ser una casa de puertas abiertas y desgastarnos en amor. Y entonces yo quiero hacernos una pregunta y realmente quiero que te lo preguntes. ¿Qué tan cómodo estás con las personas con las que convives en la iglesia? ¿Qué tan cómodo te sientes con las personas con las que convives día a día en tu trabajo, en tu día a día? ¿Qué tan cómodo te sientes? Y quiero que mantengas esa pregunta en tu mente y vamos a leer un pasaje de la vida de David que está en 2 de Samuel 24, versículos 21 al 24. Y el contexto de este pasaje es que Dios le pide al rey David que construya un altar, pero le dice que vaya específicamente con un hombre que se llama Arauna y que le compre su parcela para que ahí construya su altar. Y entonces ese es el contexto de lo que vamos a leer ahorita, como cuando llega David con este hombre llamado Arauna y dice: Su Majestad, dijo Arauna, ¿a qué debo el honor de su visita? Quiero comprarte la parcela, respondió David, y construir un altar al Señor para que se detenga la plaga que está afligiendo al pueblo. Tome Su Majestad y presente como ofrenda lo que mejor le parezca. Aquí hay bueyes para el holocausto y también hay trillo y yuntas que usted puede usar como leña. Todo esto se lo doy a usted, que el Señor su Dios vea a Su Majestad con agrado. Pero el rey le respondió a Arauna: Eso no puede ser. No voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que nada me cuesten. Te compraré todo a su precio justo. Y fue así como David compró la parcela y los bueyes por 50 monedas de plata. Y hace varios años en el grupo de jóvenes de Fuente Vida, me acuerdo que una chava habló de este pasaje y para mí fue una predicación que desde ese día quedó en mi corazón y me ayudó a entender y a cambiar mi forma de pensar en muchos sentidos. Cuando yo escuché esa predicación, cambió mi forma de amar a las personas, cambió mi forma de ofrendar, cambió mi forma de invertir tiempo en Dios. Cuando entendí esta parte que dice, no le puedo ofrecer a Dios un holocausto que nada me cueste. Y quiero que pienses en esta idea y vuelvas a la pregunta que hicimos hace unos segundos. ¿Qué tan cómodo te sientes con las personas con las que te rodeas en la iglesia, con las que convives en la iglesia y en tu día a día? ¿Qué tan cómodo te sientes? Y lo conectes con esta idea de no le puedo ofrecer a Dios un sacrificio que nada me cueste. Y la verdad es que escucho muy a menudo estas frases como, y no solo en la iglesia, sino en general, como, no, pues yo no tengo nada en contra de esa persona, pero simplemente no congenio, ¿no? Y no tengo nada en común, entonces no congenio y no quiero tener nada que ver, ¿no? Esta frase de que, sí, está bien, nos llevamos bien, pero de lejitos. Si han escuchado eso, de lejitos estamos bien, ¿no? Y la verdad es que es cierto que hay personas con las que es difícil encontrar algo en común, pero todos tenemos en común que Cristo murió por nosotros. Y a lo mejor hoy Dios nos está incomodando a ir por aquellas personas a las cuales les hemos estado dando la vuelta y a las cuales hemos dicho eso de que no, yo de lejitos con esa persona. Porque sabes que si nosotros tenemos esa mentalidad, ¿sabes quién hubiera podido decir lo mismo? Quiero que leamos también un pasaje en Romanos 3, 23 al 26. Y es el apóstol Pablo hablando de nosotros mismos. Dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús.
Entonces, si alguien podría haber dicho, ¿sabes que no tengo nada en común con ellos? Era Jesús mismo, porque nosotros éramos pecadores y Jesús mismo era santo y perfecto y vivió una vida santa y perfecta. Entonces, imagínate que Jesús hubiera dicho, no, ¿sabes qué? Pues no tengo nada en común con ellos. Entonces, de lejitos, si no se hubiera acercado a nosotros no hubiéramos podido ser restituidos en nuestra relación con el Padre. Pero Jesús hizo todo lo contrario, se acercó a nosotros y vivió una vida en sacrificio por nosotros, a pesar de que nosotros no teníamos nada en común con Él. Jesús decidió vivir una vida en sacrificio por nosotros, porque a veces hablamos solamente de la muerte de Jesús, pero la verdad es que su vida entera fue un sacrificio. Su vida entera fue un sacrificio por nosotros y un estarse acercando a nosotros con un amor sacrificial, desgastándose en amor desde su nacimiento. Porque imagínense que Él estaba a la diestra del Padre reinando y estaba ahí bien a gusto en su trono, ahí junto al Padre, y de repente es hecho hombre y es hecho un bebé indefenso, un bebé vulnerable. Desde ahí empieza el sacrificio. Imagínense lo que fue para Jesús, quitarse de su santidad y de su lugar como Dios y hacerse hombre. Y nacer en donde nació en un pesebre que a veces en las pastorelas y en los nacimientos se pinta como un lugar súper bonito ahí con los burritos y con todo, ¿no? Pero la verdad es que este lugar donde nace Jesús es el lugar donde los animales hacían sus necesidades, es el lugar donde los animales estaban todo el día. Entonces imagínate a lo que olía, imagínate, pues era un lugar desagradable y ahí nació Jesús. Así fue su sacrificio por nosotros. El decir, para mí es más importante el restaurar la relación de ellos con mi Padre que mi lugar como Dios. Y tuvo que humillarse hasta el punto de nacer en un pesebre donde estaba lleno de excremento de animales, donde estaba lleno de lo peor. Ahí nació Jesús y después vivió una vida sacrificial, una vida perfecta para que nosotros pudiéramos gozar del lugar de hijos que tenemos hoy en día. Yo pienso que cuando Jesús tenía alguna tentación, pensaba en nosotros y pensaba en que era importante que Él viviera una vida perfecta, porque solo así íbamos a poder ser restituidos. En este pasaje que leímos ahorita de Romanos, en otras versiones dicen que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y Jesús sabía que era importante que Él viviera una vida sacrificial y una vida perfecta y santa por amor a nosotros, para que fuéramos restituidos. Y hemos hablado de esta idea de que tenemos que ser Cristos pequeños si queremos ser llamados cristianos, y creo que por eso en esta iglesia de Antioquía fue el primer lugar donde a los creyentes se les llamó cristianos, porque ellos realmente entendieron lo que era ser Cristos chiquitos y romper el paradigma de las diferencias culturales, de las diferencias sociales que habían hasta ese momento, porque Jesús durante toda su vida y ministerio rompió el paradigma una y otra vez. Rompió el paradigma cuando fue al encuentro con Zaqueo, cuando fue a hablar con la mujer samaritana, cuando fue a hacer el milagro en la vida de la mujer con flujo de sangre. Rompió el paradigma incluso con sus propios discípulos. Entre los 12 discípulos había estas dos personas que quiero el día de hoy rescatar, que uno de ellos es Simón el Celote, que él era un cananita. Los cananitas eran judíos extremos, judíos anarquistas que estaban totalmente en contra del régimen romano y querían a toda costa derrocarlo, y ese era Simón el Celote, un hombre que lo que él hacía, lo que se dedicaba era derrocar el imperio romano, porque era un judío radical. Y entre los 12 también había otro llamado Mateo, que era un cobrador de impuestos, que trabajaba para el imperio romano recabando los impuestos a su propio pueblo para entregárselo a los romanos. Y estaban estas dos personas que en su naturaleza deberían de ser enemigos, porque uno se dedicaba a derrocar al imperio romano y el otro trabajaba para ellos a expensa de su propio pueblo. Mateo para los judíos era considerado un criminal. Era considerado un traidor porque estaba trabajando para los romanos a expensas de su propio pueblo. Y estas personas, estos dos discípulos que en su naturaleza debían de ser enemigos, en Cristo llegan a ser hermanos. Y eso es increíble. A mí se me hace impresionante cómo estas dos personas que tenían diferencias fundamentales, en Cristo llegan a ser hermanos y llegan a convivir durante tantos años como hermanos porque estaban en la presencia de Jesús. Y si estos hombres que estaban destinados a ser enemigos lograron llegar a ser hermanos por medio de Jesús, ¿cuánto y más nosotros no vamos a poder superar estas diferencias que tenemos con las personas?
A lo mejor Dios te ha estado inquietando desde ese tiempo a hablar con esta persona a la que tú le has estado sacando la vuelta. Y hoy Dios te está diciendo, si quieres llamarte cristiano, tienes que ser un Jesús chiquito. Y tienes que buscar a esa persona a la que le has estado sacando la vuelta, porque el mismo Jesús no te sacó la vuelta a ti, ni me sacó la vuelta a mí. Y gloria sea a Dios, porque Jesús, en vez de sacarnos la vuelta, dijo, yo los voy a amar a pesar de las diferencias que tengo con ellos. Y los voy a amar sacrificialmente. Y ese es el amor que nosotros tenemos que tener por la iglesia. Por aquella persona que yo creo que muchos de nosotros ahorita estamos pensando en esa persona a la cual hemos estado sacando la vuelta y a la cual hemos evitado amar como Cristo nos amó a nosotros. Pero hoy Dios nos está incomodando y desde semanas anteriores creo que Dios nos está llamando a esto. A amar sacrificialmente así como Cristo amó a su iglesia, como Cristo te amó a ti, que en vez de darte la vuelta y decir, no, yo de lejitos, Jesús se acercó a nosotros y dio su vida por nosotros, viviendo una vida sacrificial durante toda su vida. Muchas veces se habla solamente de los 3 años de su ministerio, pero realmente Jesús vivía una vida en sacrificio por nosotros, y Jesús vivía una vida de constantemente estarse acercando a nosotros, de constantemente estar amando nuestras diferencias y amándonos a pesar de nuestras diferencias con Él. A pesar de que éramos nosotros pecadores, Jesús vivía una vida sacrificial por nosotros. Y entonces tal vez Dios hoy te está llamando a eso, a amar sacrificialmente a esa persona a la cual no te has acercado. O quizás Dios te está llamando a sentirte bienvenido y aceptar la gracia de Dios por ti, porque creo que hay muchas personas que por su pasado, por su contexto han dicho, no, yo no soy merecedor del amor de Dios. Yo no me he sentido nunca bienvenido en una iglesia, y quizás también Dios te está hablando a ti en este momento de eso. Y quisiera que hagamos una oración. Ponte de pie y vamos a orar por esto. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y a lo mejor el día de hoy Dios te está incomodando para ir tras esa persona a la cual está sacando